Tres cargas eléctricas puntuales están fijas situadas en las esquinas de un cuadrado, de lado L igual a 30 centímetros, como se observa en la figura. Las cargas Q1 y Q2 son negativas e iguales y tienen un valor de -2 por 10 a la menos 7 coulombios. La carga Q3 es positiva y tiene un valor de raíz de 2 entre 25 por 10 a la menos 5 coulombios. Calcular el potencial eléctrico total en el punto A y en el punto B, ubicado en el centro del cuadrado. En el punto B se coloca en reposo una partícula puntual con carga eléctrica, Q4, igual a 6 por 10 a la menos 7 coulombios, y de masa igual, m igual a 5 gramos. Calcular la velocidad de dicha partícula cuando llega al punto A. Aquí tenemos un cuadrado donde existen tres cargas, Q1, Q2 y Q3, ubicadas en los vértices o esquinas de este cuadrado. Y el lado de este cuadrado es de 30 centímetros. Las cargas Q1 y Q2 son negativas e iguales a -2 por 10 a la menos 7 coulombios. La carga Q3 es positiva y vale raíz de 2 entre 25 por 10 a la menos 5 coulombios. Bien, empecemos a dar respuesta a la pregunta A sobre el cálculo del potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. Comencemos calculando el potencial eléctrico en el punto A. Para obtener el potencial eléctrico en el punto A, vamos a tomar como potencial cero el infinito. Recordemos que cuando se habla de potenciales, realmente lo que se calcula es una diferencia de potencial, es decir, la diferencia entre el potencial de un punto P menos un punto Q, por ejemplo. Por ello, en el caso de cargas puntuales, vamos a considerar la premisa de que el potencial en el infinito es igual a cero. La fórmula a utilizar será esta. El potencial causado por una carga eléctrica B es igual a K, la constante de Coulomb, por la carga que genera ese potencial entre la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se desea obtener el potencial. Vale destacar que en esta fórmula la distancia R no va elevada al cuadrado y además las cargas Q en esta fórmula sí se debe colocar su signo. Si la carga es positiva, se debe colocar positiva. Y si la carga es negativa, se debe colocar negativa. Esto es muy importante saberlo para poder utilizar la fórmula del potencial eléctrico causado por una carga puntual. Muy bien. El potencial total eléctrico en A será el potencial causado por la carga 1 más el potencial causado por la carga 2 más el potencial causado por la carga 3. Así, el potencial causado en el punto A será igual a K por Q1 dividido entre la distancia que hay desde 1 hasta A, más K por Q2 entre la distancia que hay desde 2 hasta A, más K por Q3 entre la distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto A. Obsérvese que la constante K la podemos extraer como factor común. Por lo tanto, el potencial total en A será igual a K, factor común, que multiplica la primera fracción de carga Q1 entre la distancia R1A, más la segunda fracción, que es Q2, entre la distancia R2A, más la tercera fracción, que es la carga Q3, entre la distancia desde 3 hasta A. Ahora vamos a proceder a sustituir estos valores. La carga Q1, Q2 y Q3 con sus respectivas distancias. El potencial eléctrico en A será igual a la constante K por la carga Q1, cuyo valor es negativo. Y tal como ya mencioné, en esta fórmula debe sustituirse la carga con su signo. Sería de -2
por 10 a la menos 7 coulombios, dividido entre la distancia desde 1 hasta A, que es esta distancia de 0,3 metros, más la carga Q2, que también es negativa y tiene la misma magnitud de menos 2 por 10 a la menos 7 coulombios, entre la distancia que hay desde 2 hasta A, que es esta distancia de 0,3 metros. Por lo tanto, acá colocamos 0,3 metros. Más la carga Q3, que es raíz de 2 entre 25 por 10 a la menos 5 coulombios, sobre la distancia que hay desde 3 hasta A. Para obtener esta distancia, observamos el siguiente triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Y esta es la distancia R3A que queremos calcular. Entonces la distancia R3A con respecto al triángulo rectángulo no es más que la hipotenusa de este triángulo. Y los catetos los conocemos. El cateto vertical vale 0,3 metros y este cateto horizontal inferior también vale 0,3 metros. De tal forma que al aplicar el teorema de Pitágoras podemos obtener la distancia R3A. En el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa R3A elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 0,3 metros elevado al cuadrado más 0,3 metros elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación se obtiene como resultado 0,18 metros cuadrados, y que podemos decir que también es igual a 18 entre 100, que simplificando queda 9 entre 50. Por lo tanto, la distancia R3A será la siguiente. Este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de este valor 9 sobre 50, pero la raíz de una fracción es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Pero el número 50 se puede escribir como 25 por 2, porque 25 por 2 es 50. La raíz de 9 es 3 y acá donde tenemos la raíz de un producto, podemos calcular la raíz de cada uno de estos valores. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 2 queda igual. No la podemos simplificar. Por lo tanto, esta distancia vale 3 sobre 5 raíz de 2. Vamos a colocar acá 3 sobre 5 raíz de 2. Esa es la distancia que hay desde 3 hasta A, la cual hemos calculado gracias al teorema de Pitágoras. El potencial eléctrico A será igual a K. Observa que estos dos valores son idénticos, por lo tanto lo podemos sumar. Así, menos 2 más menos 2 es igual a menos 4 por 10 a la menos 7 sobre 0,3. Más este valor destacado en verde, que también lo podemos simplificar. Así el potencial en A será igual a K por el primer valor menos 4 por 10 a la menos 7. El 0,3 se puede escribir como 3 sobre 10 más 2 por 10 a la menos 5 sobre 15. Seguimos simplificando y BA es igual a K menos 4 por 10 a la menos 6 sobre 3 más 2 por 10 a la menos 5 sobre 15. Ahora podemos sumar estas fracciones. El potencial de A será igual a K por menos 20 por 10 a la menos 6, más 2 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, el potencial eléctrico en A será igual a K
por menos 20 por 10 a la menos 6, que se puede escribir como menos 2 por 10 a la menos 5, más 2 por 10 a la menos 5 entre 15. En el numerador, estos dos valores son idénticos, pero con signo contrario. Uno es negativo y el otro es positivo, por lo tanto se cancelan. Así, el valor en el numerador es igual a 0. Por lo tanto, el potencial eléctrico en A es nulo, es igual a 0. Muy bien, pasemos ahora a calcular el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, acá en el punto B. Se utilizará la misma fórmula. El potencial en B es igual al potencial causado en B, debido a la carga 1, el cual es K por Q1 entre la distancia que hay desde 1 hasta B, más el potencial en B causado por la carga 2, el cual es K por Q2 sobre la distancia que hay desde 2 hasta el punto B, más el potencial causado por la carga positiva Q3. Ya sabemos que ella es positiva y este potencial será K por Q3 sobre la distancia que hay desde la carga Q3 hasta el punto B. Obsérvese en la figura que estas tres distancias son iguales, porque la distribución de carga está sobre un cuadrado. Y evidentemente, esta distancia, por ejemplo, es la mitad de esta longitud. Y recordemos que esta longitud ya la hemos calculado, porque es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y que es la distancia desde 3 hasta A, cuyo valor es de 3 sobre 5 raíz de 2. Por lo tanto, todas estas distancias, que ya sabemos que son iguales, la distancia R1B es igual a la distancia R2B y es igual a la distancia R3B, evidentemente son la mitad de esta hipotenusa, es decir, la mitad de este valor 3 sobre 5 raíz de 2 dividido entre 2. Operando estas distancias que son iguales, R1B igual a R2B igual a R3B, es igual a 3 sobre 10 raíz de 2. Y este es el valor de esta distancia. Como ya conocemos la magnitud de todas las cargas y por supuesto el valor de K, ya nos encontramos en capacidad de sustituir todos los valores y obtener el potencial en B. El potencial en B será igual, en este caso extraemos la constante K como factor común, por el valor de la carga Q1, que es menos 2 por 10 a la menos 7 coulombios, dividido entre la distancia R1B, que ya la conocemos y sabemos que tiene esta magnitud de 3 sobre 10 raíz de 2, más el valor de la carga Q2, el cual es menos 2 por 10 a la menos 7 coulombios, dividido entre la distancia que ya sabemos que es la misma, porque la distancia que hay desde los vértices de un cuadrado hasta el centro del cuadrado es la misma, más la carga Q3 que tiene esta magnitud, raíz de 2 por 10 a la menos 5 sobre 25, y por la distancia R3B, la cual es 3 sobre 10 raíz de 2. Así el potencial eléctrico en B será igual a K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados, sobre coulombio cuadrado, por estos dos valores son totalmente idénticos. Por lo tanto, podemos sumarlos así. Menos 2 más menos 2 es igual a menos 4 por 10 a la menos 7 coulombio sobre 3 sobre 10 raíz de 2 metros. Más raíz de 2 por 10 a la menos 5 sobre 25 por 3 son 75 sobre 10 raíz de 2. Al efectuar esta operación nos da el valor del potencial eléctrico. Vamos a escribirlo por acá. El valor del potencial eléctrico en el punto P, es decir, en el centro del cuadrado, es igual a 7029,44 voltios. Y que vamos a aproximar a 7000 voltios.
En resumen, el potencial en A es igual a 0 voltios y el potencial en B es de 7000 voltios. Procedamos a responder la pregunta B, la cual nos indica que en el punto B se coloca una carga Q4. Acá vamos a etiquetar la carga como Q4, que posee una masa de 5 gramos. Y se nos pide calcular la velocidad de dicha partícula en el punto A. Es decir, esta partícula se mueve debido a la influencia del campo eléctrico, de tal forma que en algún momento pasa por el punto A. El enunciado también menciona que la velocidad inicial de esta partícula es igual a 0 metros sobre segundo, ya que parte del reposo. Y cuando se indica que una partícula parte del reposo, es porque su velocidad inicial es igual a 0. Ok. Para dar respuesta a esta pregunta, nos apoyaremos en el principio de conservación de la energía, porque en este evento solo se suceden fuerzas conservativas. Recordemos que el campo eléctrico genera una fuerza sobre esta partícula que hace que la misma se acelere, se mueva, pero la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. La energía cinética de la partícula es igual a la energía potencial de la partícula. Es decir, a medida que la energía cinética crece, la energía potencial de la partícula decrece. Pero gracias a esta energía potencial que tiene la partícula, es que ella logra moverse y adquirir cierta energía cinética, es decir, cierto movimiento. Recordemos que la energía cinética está relacionada con la velocidad. En este caso, nos interesa la diferencia de energía cinética entre el punto BA y la diferencia de energía potencial entre el punto BA también. Tenemos entonces que la diferencia de energía cinética entre el punto BA es 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Debe ser igual a la carga de prueba, es decir, a la carga Q4, multiplicada por la diferencia de potencial entre el punto B y A. Es muy importante no confundir estas dos expresiones. Delta U es diferencia de energía potencial, energía, mientras que delta B es diferencia de potencial eléctrico, voltaje, mientras esta es energía que viene en julios, esta es diferencia de potencial que viene en voltios. Mucho cuidado con no confundir estos conceptos. La diferencia de energía potencial siempre es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico delta B. Pero como nos indican que la partícula parte del reposo, la velocidad en B es igual a 0. Es nula. Y de esta igualdad podemos despejar lo solicitado, que es la velocidad en A. Así tenemos que la velocidad en A, vamos a colocarla acá como una B con estas líneas, para no confundirla con la B de potencial en A. Es igual a este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, 2 por Q4 por la diferencia del potencial eléctrico entre A y B, dividido entre la masa. Esta masa que está multiplicando pasaría dividiendo. Y este cuadrado de la velocidad se transforma en la raíz cuadrada. Pero, ¿cuánto vale la diferencia de potencial eléctrico entre A y B? Esta diferencia de potencial entre A y B es bastante sencilla de calcular porque ya conocemos el potencial en A. Vamos a destacarlo aquí. Y el potencial en B, que es este otro. De manera que la diferencia de potencial entre A y B se obtiene restando el potencial de B menos el potencial de A. El potencial en B es de 7000 voltios y el potencial en A es de 0 voltios. Por lo tanto, esta diferencia de potencial es de 7000 voltios. Al sustituir en la ecuación esta diferencia de potencial, el valor de la carga de prueba y su masa, podemos obtener el valor de la velocidad.
Se tendría 2 por la carga Q4, que vale 6 por 10 a la menos 7 coulombios, por la diferencia de potencial, que son 7000 voltios, sobre la masa, pero la masa está en gramos y debemos colocarla en kilogramos. Transformamos 5 gramos a kilogramos y tenemos que en un kilogramo hay 1000 gramos. Gramos cancela con gramos y al dividir 5 entre 1000 se obtiene 0,005 kilogramos. Por lo tanto, aquí en el valor de la masa colocamos 0,005 kilogramos y a este valor debemos extraerle la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación se obtiene que la velocidad de la partícula en el punto A es aproximadamente 1,3 metros sobre segundos. Esta es la velocidad aproximada de esta partícula en ese punto.